Hola queridos estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a analizar el tema estimaciones y mediciones. Estimaciones y mediciones. Una medición es un proceso en el cual se compara una magnitud física con una llamada patrón, previamente establecida bajo estándares internacionales. Una medición, chicos, es un valor numérico. Donde hay una medición siempre es un dato numérico exacto y se realiza con un instrumento de medida. Ahora, una estimación dice que es la valoración aproximada de una cantidad o tamaño de un objeto o fenómeno, de acuerdo a una observación realizada. Las estimaciones son supuestos. No necesito ningún instrumento de medida para realizarlo. Con solamente una observación yo puedo hacer un cálculo de la medida. Por ejemplo, cuando hacemos una estimación siempre utilizamos palabras como creo que esa persona mide 1,65 m. Pienso que, yo creo, más o menos una distancia de. Siempre se utilizan esas palabras para hacer una estimación porque aquí no utilizamos instrumentos de medida. Magnitud física. Es el valor que corresponde a todas las mediciones que realizamos. Por ejemplo, cuando medimos el ancho de un cuarto, obtenemos la siguiente magnitud física, 3,90 metros de ancho. Siempre la magnitud física tiene un valor numérico y una unidad de medida. En este caso, el valor numérico es 3,90 y la unidad de medida sería metros. Aquí podemos apreciar el siguiente ejemplo. Aquí vemos cómo está formada una magnitud física. Por un valor numérico, que es el número, y una unidad de medida. En este caso es el segundo y el símbolo que es S. Patrones de medida. Un patrón se define a la magnitud física utilizada para realizar la comparación a la hora de realizar una medición. Tienen dos características, son arbitrarios. Dice que son escogidos por varios expertos y ellos utilizan algunos criterios técnicos. Son estándares, quiere decir que son igual en cualquier parte del mundo. En esta diapositiva pueden observar algunos instrumentos de medida. En el Sistema Internacional de Unidades tenemos lo que son las unidades fundamentales. Aquí pueden observar las magnitudes y aquí su unidad de medida y su símbolo. Ahora, las magnitudes que tenemos acá son magnitudes que por lo general utilizamos en la vida cotidiana. La longitud, la unidad de medida es el metro. El símbolo es la M minúscula. La masa, la unidad de medida es el kilogramo. Símbolo kg. Tiempo, la unidad de medida es el segundo. Símbolo S. Corriente eléctrica, el amperio. Símbolo A mayúscula. Temperatura, el Kelvin es la unidad de medida. Símbolo K. Intensidad luminosa, la unidad de medida es la candela y el símbolo CD. Cantidad de sustancia, unidad de medida el mole y el símbolo mol. Todas estas unidades de medidas fundamentales las utilizamos diariamente en sus casas, en el trabajo. Por ejemplo, si a ustedes les piden una dirección, ustedes van a decir son 250 metros. Estamos utilizando la longitud y la unidad de medida del metro. Si su mamá les pide que vayan y compren una bolsa de arroz de 2 kilogramos, ustedes llegan al supermercado y compran una bolsa de arroz de 2 kilogramos porque ahí dice la cantidad de masa de esa bolsa. Si les piden el tiempo, que esa es la que podemos decir que más utilizamos, desde el amanecer hasta el anochecer.
Ven, todas estas magnitudes físicas siempre las utilizamos en la vida cotidiana y de estas fundamentales se derivan algunas otras que se llaman unidades derivadas. Como les mencioné antes, de las unidades fundamentales se derivan las unidades derivadas. Tenemos las magnitudes acá, por ejemplo, el área, cuando vamos a medir un terreno y la unidad de medida, metro cuadrado. Tenemos el símbolo metro cuadrado. El volumen, unidad de medida, metro cúbico, tenemos m a la 3. La de velocidad, metro por segundo, símbolo metro por segundo. Aceleración, metro por segundo al cuadrado, metro por segundo al cuadrado. Ahora, fuerza y peso utilizan la misma unidad de medida, que es el newton. Y el newton es igual que decir kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Esto es lo mismo que decir newton. Presión es el pascal, la unidad de medida, y símbolo PA. Trabajo y energía, los dos utilizan la misma unidad de medida, que sería el joule. Y un joule es lo mismo que decir kilogramo por metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Ahora, es más fácil decir joule que todo esto, ¿verdad? Frecuencia, hertz, el símbolo Hz, potencia, watt, símbolo watt, densidad, kilogramos sobre metro cúbico, temperatura, grados Celsius o grados centígrados, velocidad angular, radian por segundo. Se pueden encontrar un conjunto de prefijos que se utilizan para expresar múltiplos y submúltiplos. Aquí tenemos dos cuadros, uno que son los múltiplos del sistema internacional y otro que son los submúltiplos del sistema internacional. Entre los múltiplos tenemos el deca, el símbolo DA, hecto, símbolo H en mayúscula, kilo, K, mega, M en mayúscula, giga, G en mayúscula. Y cada uno tiene un valor y un significado numérico. Este valor es lo mismo que este significado numérico. Por ejemplo, 10 a la 1 es igual que decir 10. O 1 por 10 a la 2 es igual que decir 100. 1 por 10 a la 3 es igual que decir 1000. Y 1 por 10 a la 6 es igual que decir 1.000.000. Y 1 por 10 a la 9 igual que decir 1.000.000.000. Ahora, los submúltiplos, dice que tenemos el deci, que el símbolo es el D, centi, símbolo C minúscula, todos están en minúscula, mili, M, micro es una U, extraña, y nano una N. Igual tienen un valor y tienen un significado numérico, que estas dos cositas es lo mismo, ¿verdad? 10 a la menos 1 significa 0,1. 10 a la menos 2 significa 0,01. 10 a la menos 3 significa 0,001. 10 a la menos 6 significa 0,000001. Y así, cada uno, este valor que está acá, es más fácil escribirlo qué sé yo, en una conversión que todo este valor, ¿verdad? Por ejemplo, si nos toca pasar de nanómetros a metros, por decirlo así, es más fácil escribir 10 a la menos 9 que todo este significado numérico. Conversión de unidades fundamentales y derivadas. En el campo científico muchas veces es necesario pasar de un múltiplo a un submúltiplo del sistema internacional mediante la aplicación de un método para la conversión tanto de unidades fundamentales como de las derivadas. Para esto es necesario conocer los factores de conversión. Factor de conversión es una equivalencia entre el valor de una unidad con respecto a otra. Aquí pueden observar lo que es el cuadro de factores de conversión utilizados. Está dividido en 4 sectores. Tenemos primero el cuadrito de longitud,
Luego tenemos los factores de masa, luego los de volumen y por último los del tiempo. Ahora, un factor de conversión yo lo puedo leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, 1 kilómetro es igual a 1000 metros o 1000 metros son iguales a 1 kilómetro. Aquí pueden observar todos los factores de conversión que se pueden utilizar en lo que es la longitud. Por ejemplo, para pasar de decámetros a metros o de metros a decímetros o de metros a centímetros. Igual con los factores de conversión de masa. Podemos pasar de 1 kilogramo a 1000 gramos o de 1000 gramos a kilogramos. Y así con todos los factores. También con los factores de volumen podemos pasar de 1 galón a litros y de litros a galón. Y en el tiempo también, 1 año es igual a 365 días o 365 días son iguales a 1 año. También tenemos los factores de conversión más utilizados en el tiempo, que son de 1 hora es igual a 60 minutos, o 1 hora son iguales a 3600 segundos, o 1 minuto son iguales a 60 segundos. Bueno, ahora sí, los pasos para hacer una conversión. Paso a paso, ¿cómo podemos realizar una conversión? Bueno, aquí vienen los ejemplos a convertir. Por lo general, así es como yo como docente les voy a dar los ejemplos que tienen que convertir. En este caso serían los 500 kilogramos, los tienen que convertir a gramos. El primer paso de todos es poner los símbolos, ¿verdad? 500 kilogramos, el símbolo de kilogramo, se va a convertir, eso significa esta flechita, a gramos. Luego el paso número 2 es buscar el factor de conversión que nos permite hacer ese cambio, ¿verdad? De kilogramos a gramos. Entonces vamos a ir al cuadro de los factores de conversión y buscamos qué factor de conversión es el que me permite a mí pasar de kilogramos a gramos. Y si vamos al cuadro nos va a indicar que es el primer factor de masa, porque estamos con los factores de masa. El primer factor de masa que dice que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Vean que aquí tenemos kilogramos y gramos. Este es el factor que a mí me va a permitir pasar de kilogramos a gramos, que es lo que se quiere, ¿verdad? En el primer ejemplo. Ahora dice el tercer paso. Colocamos la cantidad a convertir junto con su factor de conversión, previendo que ambas unidades se cancelen al colocar una arriba y la otra abajo. Vamos a explicar eso. Bueno, colocamos los 500 kilogramos, abrimos un por y una división. Esto es como decir una fórmula, como un paso obligatorio a seguir para hacer la conversión. Entonces, al yo colocar el kilogramo acá, lo tengo que colocar en el lado contrario para poder eliminarlo. Entonces, el lado contrario de arriba es abajo. Entonces, coloco kilogramo abajo para eliminarlo. Ahora, lo que yo quiero convertir lo coloco arriba. En este caso son los gramos. Yo quiero eliminar los kilogramos y pasarlo a gramos. Entonces, gramos van arriba. Ahora, me voy al factor de conversión. Vean, a la par de este factor hay un 1. Entonces, coloco este 1 a la par del kilogramo, igual como está en el factor de conversión. Y a la par de los gramos está el 1000, este número, el 1000, lo coloco ahí arriba. Lo explico de esta manera, no debería de ser así, pero lo explico de esta manera porque sí he notado que a ustedes les cuesta eso, a dónde colocar los números. Y conforme a donde queden los símbolos, ahí van a ir los números a la par de ellos. El factor de conversión no cambia. Véanlo acá. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Ahora ya coloqué el factor de conversión. Bueno, elimino kilogramo y elimino kilogramo.
y hago la multiplicación y la división. 500 kilogramos lo multiplico por 1000 gramos igual y lo divido entre 1, me va a dar 500.000 gramos. Ese es el resultado. Y aquí el paso número 4, que sería que 500 gramos equivalen a 500.000 gramos. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos 6.800 segundos a horas. Entonces colocamos los símbolos. 6.800 segundos los vamos a convertir a horas. Buscamos en la tabla de los factores de conversión y vamos a buscar un factor que se acomode al paso de segundos a horas. Y el único factor que hay ahí que puedo utilizar es que una hora equivale a 3.600 segundos. Ok, vamos con el tercer paso. Colocamos 6.800 segundos. Segundos está arriba. Para poder eliminar esta S, tengo que colocar la S al lado contrario, o sea, abajo. Y lo que yo quiero, que son las horas, lo tengo que colocar arriba. Ahora, igual a como lo dije antes, este 1 está a la par de la H, lo coloco a la par de la H, de la hora. Este 3.600 está a la par de la S, de los segundos, lo coloco a la par de los segundos. Y procedo a realizar la operación. 6.800 por 1 lo divido entre 3.600, me va a dar 1,89 horas. Ven que no es tan complicado, solamente seguir paso a paso, paso a paso. Veamos el último ejemplo. 0,035 megagramos lo van a pasar a gramos. Procedemos a poner los símbolos. 0,035 megagramos lo vamos a convertir a gramos. Segundo paso, buscamos el factor de conversión. Esto es factor de conversión de masa. Entonces, 1 megagramo es igual a 10 a la 6 gramos. Colocamos el siguiente paso, 0,035 megagramos. Para eliminar megagramo, escribo 1 megagramo abajo y lo que quiero arriba, gramos. Entonces procedemos a hacer la multiplicación. 0,035 megagramos por 10 a la 6. Esto lo puedo hacer con calculadora científica, método del número, o sería por 1.000.000, ¿verdad? Y lo divido entre 1 megagramo, me va a dar 35.000 gramos. Bueno, chicos, aquí termina lo que es el tema de estimación y medición. Les agradezco muchísimo su atención y yo espero que este video logre aclarar algunas dudas. Muchísimas gracias a todos y que pasen un excelente día.